Vamos a abordar lo que son el tema de aluros de alquilo, eso es lo que entra en el examen, aluros de alquilo, alcoholes y fenoles, éteres y aldehídos y cetonas. De estos temas en los que nos vamos a enfocar es en el tema de alcoholes, fenoles y aldehídos y cetonas. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir por favor que los temas correspondientes a lo que es la parte de aluros de alquilo, que es un tema que no es difícil, así como la parte de éteres, que también es un tema que no es difícil, lo lean y traigan sus consultas para la próxima clase, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que vamos a comenzar hoy con el tema de alcoholes. Vamos a avanzar y a medida vayamos avanzando, vamos a ver mañana qué reacciones y qué síntesis más tenemos que agregar. Otra cosa, ya les traigo su nota de examen, así que se la voy a dar finalizando la clase, ¿ok? Para que estén pendientes. Voy a cerrar la cámara para compartirles pantalla. Va a dar la nota del examen al final de la clase. Al final de la clase. Ok. Alcoholes. Vanessa no está. Sí. Ay, se ¿Qué fue. son los alcoholes? Bueno, los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan porque en su estructura tienen un grupo hidroxilo, el cual, al ser su grupo funcional, determina en gran medida sus propiedades físicas y químicas. Entre los alcoholes de mayor uso industrial se encuentra el alcohol etílico, que es muy utilizado en industria farmacéutica y otras industrias. El alcohol etílico se prepara principalmente por la fermentación de carbohidratos, siendo este su método de preparación más importante. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de alcoholes, siempre tenemos que tener en mente de que tiene un grupo hidroxilo, un grupo OH y está unido en forma covalente a un carbono con hibridación sp3. Siempre que nosotros veamos un OH unido a un carbono con puros enlaces simples, eso es un alcohol. Y tiene propiedades de los alcoholes, ¿verdad? Eh, Diferente de cuando se encuentra unido directamente a un anillo aromático, debido a que cuando está unido a un anillo aromático se llaman fenoles. Digamos, el fenol es el anillo de benceno con un OH. Y las propiedades químicas de ambos son muy diferentes. En el laboratorio, los alcoholes son quizás el grupo de compuestos más empleados como reactivos en la síntesis. Los alcoholes pueden tener uno, dos, tres o más grupos hidroxilos enlazados en sus moléculas, por lo que se pueden clasificar como monohidroxílicos, dihidroxílicos, trihidroxílicos, etcétera, etcétera. Y también se les puede decir como alcoholes, dioles, trioles, si tenemos tres grupos OH, y de ahí en adelante, de cuatro grupos OH, en adelante se le van a llamar polioles. ¿Ok? Claro, a medida entre mayor grupo, entre mayores grupos hidroxilos o mayor sea la cantidad de grupos hidroxilos tenemos presentes en el compuesto, pues su solubilidad, sus propiedades tanto físicas como químicas van a cambiar. Los alcoholes se pueden clasificar también como primarios, secundarios o terciarios dependiendo de si tienen uno, dos o tres átomos de carbono enlazados al carbono que porta el OH. Los alcoholes se caracterizan por la gran variedad de reacciones en las que intervienen. Una de las más importantes es la reacción con ácidos, en la que se forman ya sustancias llamadas ésteres, que son semejantes a las sales inorgánicas. Los alcoholes son subproductos normales de la digestión y de los procesos químicos en el interior de las células y se encuentran en los tejidos y fluidos de animales y plantas. Respecto a las propiedades físicas de los alcoholes, bueno, generalmente son líquidos e incoloros, presentan un olor característico, son solubles en agua debido a la propiedad que tienen de que pueden formar puentes de hidrógenos entre ellos y con el agua, pero en sus versiones más simples son solubles en agua. A medida aumenta el tamaño de la cadena, empiezan a tener consistencia aceitosa y a ser insolubles en agua. Entonces tenemos que buscar solubilizarlos en solventes orgánicos como ser el éter, el benceno, eh,
el cloroformo y otros. El ciclohexano. Se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias textiles, en la industria de los colorantes, en los detergentes, en la industria de la perfumería, en los alimentos, bebidas, cosméticos, en pinturas, en barnices. Entre los más importantes tenemos el etanol, el propanol, el butanol, el alcohol amílico, el hexanol, el heptanol y el alcohol bencílico. El etanol es utilizado en medicina como antiséptico debido a que provoca la desnaturalización de las proteínas de la bacteria y disolución de sus lípidos y es eficaz contra la mayoría de bacterias y hongos, pero no es eficaz contra las esporas bacterianas. Ahora, después de esta pequeña introducción, ¿cómo se nombran los alcoholes? Como ustedes pudieron ver, pues etanol viene de etano, ¿verdad? Entonces, en la nomenclatura de los alcoholes, lo único que hacemos, si son alcoholes de cadena lineal y tienen el grupo H en la primera posición, lo único que hacemos es cambiar la terminación O del alcano por ol. Etanol, propanol, butanol, hexanol, heptanol y así sucesivamente. Y siempre vamos a tener dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura común, la nomenclatura IUPAC, que incluso tenemos otro tipo de nomenclatura que es el sistema carbinol, que no está muy actualmente, no se utiliza mucho, pero que siempre es conveniente conocerlo. Es un tipo de nomenclatura en el que los alcoholes se nombran como derivados del metanol. Entonces, ¿cuáles son las reglas de nomenclatura? Bueno, la regla número 1, se elige como cadena principal la que sea de mayor longitud y que contenga el grupo H. Se numera la cadena principal para que el grupo H tome el número localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre las cadenas carbonadas, sobre los halógenos, sobre los dobles y triples enlaces. El nombre alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por ol. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se llama hidroxi. Son prioritarios frente a los alcoholes los ácidos carboxílicos, los anhidrios, los ésteres, los haluros de ácido, las amidas, los nitrilos y los aldehídos y la acetona. Con todas estas familias de compuestos orgánicos vamos a nombrar al grupo OH como hidroxi. Ahora, el grupo OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos y la numeración le otorga el localizador más bajo y el nombre de la molécula termina en ol. Aquí tenemos un pequeño video para que sea para que lo vean ustedes acerca de nomenclatura en YouTube y entramos a lo que es la preparación de los alcoholes. Aquí solo aparecen 3 métodos de preparación de alcoholes. Nosotros el día de mañana vamos a agregar otros, al igual que las reacciones. Si ustedes se fijan, aquí solo aparecen 2 reacciones de los alcoholes. Nosotros también mañana comenzamos a agregar más reacciones. Como ustedes saben, la preparación de alcoholes es como nosotros podemos sintetizar u obtener alcoholes, ¿verdad? Podemos hacerlo por la reducción o hidrogenación de grupos carbonilos. Hablamos de aldehídos y cetonas siempre que hablamos de grupos carbonilos. Consiste en la reducción de los aldehídos y las cetonas. Esto se hace utilizándose hidrógeno en presencia de un metal, como lo hacíamos cuando hidrogenábamos a los alquenos y a los alquinos, en presencia de níquel, paladio, platino o rutenio en este caso. Y lo que antes del aldehído, porque partimos de un aldehído o de una acetona en este caso, lo reducimos, lo que antes era un doble enlace carbono-oxígeno, esta insaturación va a desaparecer y va a aparecer 2 hidrógenos, uno en cada elemento, uno en el carbono y otro en el oxígeno. Entonces se va a convertir en un alcohol primario. ¿Ok? Cuando nosotros reducimos a una acetona, la estructura de una acetona, los aldehídos y las cetonas son compuestos que tienen estructuras muy semejantes, pero las cetonas tienen 2 grupos R en lugar de tener un grupo R y un hidrógeno. Entonces, si nosotros reducimos a una acetona, vamos a llegar a un alcohol no primario, como en el caso de un aldehído, sino que vamos a llegar a un alcohol
secundario. ¿Ok? También podemos reducir a los epóxidos por medio de una reducción catalítica o una reducción química. Se conoce también cuando utilizamos el tetrahidruro de litio y de aluminio en éter y posteriormente lo tratamos con agua en medio ácido, rompemos este anillo y lo convertimos en un OH, en un alcohol. Como el tetrahidruro de litio y aluminio, como ustedes lo pueden ver aquí, es rico en hidrógeno, nada más que como hidruro, por eso se llama tetrahidruro de litio y aluminio. El hidrógeno lo podemos encontrar como hidrógeno en forma de protón, como hidrógeno radicálico, es decir, como radical hidrógeno, o como hidruro, como H-. En este caso lo estamos utilizando como H-. Carga negativa, ¿verdad? Y reducimos a el epóxido en este caso. Y lo convertimos en un alcohol. Otro método es la reducción de ácidos carboxílicos. Fíjense en la vía. Podemos reducir un ácido carboxílico y llevarlo a un alcohol, y podemos reducir a un aldehído o cetona y llevarlo a un alcohol. Aquí tenemos un ácido carboxílico, el ácido acético, CH3, C doble enlace O, OH. Lo tratamos con tetrahidruro de litio y aluminio en éter y posteriormente con agua en medio ácido y reducimos este grupo carboxilo, así se le conoce, grupo carboxilo al C doble enlace OOH. ¿Ok? En este caso lo reducimos directamente a un alcohol. Podemos también explicar que antes de llegar a la etapa de alcohol pasamos por la etapa de aldehído. ¿Ok? Es decir, si nosotros vamos a llegar a lo mismo, pero utilizando un ácido carboxílico que no sea el ácido acético, sino el ácido fórmico. Si yo lo reduzco con tetrahidruro de litio y aluminio, en las condiciones que ustedes ven con éter y con agua en medio ácido en segunda instancia, inicialmente voy a llegar a un aldehído. Y si yo continúo el proceso de reducción y no controlo la reacción, ese aldehído lo voy a seguir reduciendo hasta tener el alcohol. Por supuesto, si parto de un ácido carboxílico, de un carbono, voy a obtener un alcohol de un carbono. Es decir, voy a obtener el metanol, ¿verdad? CH3OH. ¿Ok? Esto con lo que es la parte de síntesis. Vamos a profundizar mañana en esto, en las reacciones. Vamos a hacer varias reacciones para dejar por último los ejercicios. ¿Ok? Posteriormente tenemos lo que son las reacciones. Nosotros podemos hacer reaccionar un alcohol y obtener un halogenuro de alquilo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar reactivos como el tribromuro de fósforo, el tricloruro de fósforo, el fluoruro de tionilo y el pentacloruro de fósforo. ¿Qué es lo que hacemos? Partimos de un alcohol, ya sea primario, secundario o terciario. En este caso se prefieren los alcoholes primarios y secundarios. Aquí dice, los alcoholes primarios y secundarios pueden convertirse en halogenuros de alquilo. ¿Por qué no se prefieren los terciarios? Porque entonces obtendríamos una reacción de eliminación y las reacciones de eliminación no nos conducen a alcoholes, sino que nos conducen, perdón, no nos conducen a haluros de alquilo, sino que nos conducirían a alquenos. Y lo que buscamos es un haluro de alquilo. Entonces, solo para alcoholes primarios y para alcoholes secundarios se utiliza esta reacción. Lo hacemos reaccionar al ciclohexanol, así se llama este compuesto. Es un ciclohexano que porta un grupo OH
No es necesario que lo numeremos porque es el único sustituyente que tiene este ciclohexanol, este ciclohexano. Lo tratamos con tribromuro de fósforo. ¿Y qué es lo que hacemos? Una reacción de sustitución nucleofílica en la que un grupo OH es sustituido por un bromo. Aquí está. Un grupo OH es sustituido por un bromo. Entonces obtenemos el bromuro de ciclohexilo. En este caso, este es el 1, 2, tiene 3 carbonos, el OH en la primera posición es el propanol o 1-propanol. Lo tratamos con cloruro de tionilo, así se llama este compuesto, cloruro de tionilo. Y vamos a llegar a hacer una sustitución del OH por un cloro. Entonces llegamos a el 1-cloropropano. ¿Ok? Con el ciclopentanol, fíjense qué es lo que hacemos, lo mismo que con el ciclohexanol. Aquí seleccionaron el pentacloruro de fósforo, porque no quieren introducir un bromo, sino que un cloro. ¿Pudieron haber utilizado cloruro de tionilo? Sí, sí se pudo haber utilizado cloruro de tionilo. Y lo único que ocurre es una sustitución. El OH se sustituye por el flúor. También una reacción de sustitución nucleofílica y obtenemos el cloruro de ciclopentilo. Si ustedes se fijan, todos estos son haluros de alquilo. Bromuro de ciclohexilo, cloruro de N-propilo, cloruro de ciclopentilo. ¿Ok? Los haluros de alquilo se nombran únicamente mencionando la palabra haluro de y finalizando con el nombre del grupo alquilo al que están unidos. La segunda reacción es la oxidación de alcoholes. Nosotros podemos oxidar un alcohol primario y un alcohol secundario. Los alcoholes terciarios no se oxidan. Un alcohol primario lo podemos oxidar inicialmente a un aldehído y posteriormente, si continuamos con la oxidación, lo podemos oxidar hasta un ácido carboxílico. A un alcohol secundario, en este caso fue uno primario, si ustedes se fijan, el etanol, que es el OH está en un carbono primario, pues vamos a obtener un aldehído. Utilizamos un agente oxidante moderado como el trióxido de cromo en cloruro de metileno. Pero si utilizamos un alcohol secundario, y lo oxidamos con ese mismo compuesto, con el trióxido de cromo, obtenemos una acetona. ¿Ok? Entonces, la clave está en saber qué tipo de agente oxidante es. Si es un agente oxidante moderado, llegamos hasta el aldehído, partiendo de un alcohol primario. Pero si es un agente oxidante fuerte, no vamos, por ejemplo, si yo quiero oxidar y no utilizo trióxido de cromo, sino que utilizo permanganato de potasio, un medio básico, y calor, obtengo directamente un ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de oxidación, así va a ser el producto que nosotros obtengamos. Alcohol primario y lo oxidamos con agente oxidante moderado, obtenemos un aldehído. Alcohol primario con un agente oxidante fuerte, obtenemos un ácido carboxílico. Si partimos de un alcohol secundario y lo oxidamos, llegamos a una acetona. ¿Okay? Y los alcoholes terciarios que no sufren oxidación, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí.
No hay preguntas hasta aquí. No, doctor. Ok, muy amable, Wilmer. Voy a tomarme un tiempo para darle ciertos ejemplos de nomenclatura. La parte de nomenclatura depende de ustedes mismos que adquieran la práctica, ¿verdad? A medida hagan ejercicios, entre más ejercicios hagan, más ejercicios van a tener mayor destreza en cómo se van a llamar estos compuestos. Ok, vamos a hacer estos ejemplos. ¿Cómo nombrarían a este compuesto que está aquí? 1,2 1,2 hexadiol. Hexa. ¿Es de cadena No, abierta o de cadena lineal? O de cadena cíclica. sería ciclo también aplica el D si estamos Sí, haciendo alcoholes. sí, se Ok, tiene que... entonces sería ciclohexadiol. Sí, vamos a decir que es el ciclohexanodiol. Muy bien. ¿Cómo nombrarían este de aquí? 2-propanol. 2-propanol, porque en la posición 2 está el grupo H y aquí en 1 y 2, ¿verdad? Respectivamente. Siempre los nombramos y los numeramos dándole la numeración más baja. Al 2-propanol también se le conoce comúnmente como alcohol isopropílico. Uno es diol. ¿Ok? Ese de aquí es un poco más complicado. ¿A quién le darían prioridad? Bueno, está fácil, Etanol. pero ¿a quién le darían prioridad? Etenol sería aceptable, pero 1-eten, 1-ol. Etenol está bien, pero 1-eten, 1-enol, 1-ol es mejor. Siempre le damos la prioridad al grupo H. Si ya nombramos este, su nombre común es alcohol vinílico. Porque CH2 doble enlace CH con un enlace es el grupo vinil, si se recuerdan. Si al grupo vinil le colocamos un Cl, se llama cloruro de vinilo. Y si a ese cloruro de vinilo nosotros le hacemos varios fragmentos, tomamos 4 o 5 o 6 o 7 moléculas de cloruro de vinilo y las unimos a través de un proceso de polimerización, llegamos a lo que es el policloruro de vinilo. Y ya ustedes saben que se abrevia PVC y para qué sirve. Es lo que nosotros utilizamos o conocemos como las tuberías, ¿verdad? Que tenemos en nuestras casas. Vamos a ver, si ya nombraron este uno, el etenol, ¿cómo nombrarían este? Uno, 2 tri- propen 3 sol. 1 ol. Correcto. Es una cadena de 3, le damos prioridad al OH, por lo tanto, el alcohol vamos a terminar en ol,
pero tenemos que decir 2-propen, 1-ol. Ujú. ¿Ok? A este se le conoce comúnmente como alcohol alílico, porque CH2, doble enlace CH, CH2, con un enlace es el grupo alil. Vamos bien, vamos a ver cómo nombrarían este de aquí. Quiero escuchar a alguien más, ¿verdad? Sería 1-ciclopenteno. Vamos a ver. Si decimos que es el ciclopenteno, no estamos mencionando el OH. 2-ciclopenten, 1-ol. Comenzamos a numerar por el OH. Es un ciclopenteno si no tuviera el OH, pero ese OH ahí llega a hacernos cambiar de todo el punto de vista, porque ahí él toma el primer lugar. Entonces, sería 2-ciclopenten, 1-ol. Disculpen que escribí hacia arriba, pero no me ajustó la pizarra. 2-ciclopenten, 2-ciclopenten, 1-ol. ¿Ok? Ahora nos queda uno. ¿Cómo se nombraría este de aquí abajo? ¿Quién tiene prioridad, el OH o el grupo de la función aldehídica? Si se fijaron, cuando mencionaba los aldehídos, lo único que hacía es que al nombre del alcano le cambiaba el O por al. ¿Por dónde comenzamos a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la derecha. Por la derecha. Si fuera un alcano sería el butano, pero no es butano, es un aldehído, entonces tiene que terminar en... Se los acabo de decir, ¿en qué debería terminar? Al. En al, entonces va a ser butanal, ¿verdad? Y únicamente antepongo el Hidroxi. sustituyente hidroxi. ¿En qué posición está el hidroxi? 2. En la posición 2, correcto, muy bien. 2-hidroxibutanal. Muy bien. Entonces, si nosotros practicamos la nomenclatura, se nos hace más sencillo, ¿verdad? Y los nombres de los alcoholes lineales únicamente les vamos cambiando. Cuando no son sustituidos, pues únicamente metanol, etanol, propanol, butanol y así sucesivamente. Doctor, ¿y el oxígeno no habría que indicar su posición con un número tampoco? El oxígeno de este butanal, ¿Sí? no, porque nosotros solo numeramos lo que son carbonos. La cadena principal comienza con un metilo y finaliza con un metilo. Pero en este caso no finaliza con un metilo, sino que sí finaliza con un metilo, que sería este, pero comienza con un carbono carbonílico, que sería este. Entonces, el oxígeno no parte de la numeración, no es del esqueleto hidrocarbonado. ¿Ok?
Bueno, entonces, ahora voy a borrar y voy a proceder a darle su nota. Me alegra, les ha ido muy bien. Espero sigan así. Si miran que no tienen 10 puntos en el foro, en los foros, no piensen que es porque a mí se me antojó ponerle la nota así, sino que tal vez lo miré que escribió únicamente 2 párrafos, perdón, 2 párrafos, 2 renglones, o lo que escribió empezó a redundar en la misma exposición, ¿verdad? Entonces, cositas como esa nada más. Ok. Las personas que vayan viendo su nota se pueden ir saliendo. Y si no la miran, pues únicamente me dicen para irla bajando el cuadro, ¿verdad? Y nos veríamos mañana entonces. Y muchas gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Tenga buen día. Bueno, buen día igualmente. Muchas gracias, doctor. Tenga buen día. Bueno, que estén Gracias, bien. nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. A la orden, que esté bien.